Hola amigos y amigas, estamos viviendo en tiempos nunca antes vistos, por lo menos no en la época moderna, y el impacto internacional que está teniendo el COVID-19. Por ello, vamos a empezar con un webinario titulado Un minuto para la medianoche. En este webinario estudiaremos del libro de Apocalipsis, de la progresión lineal en las diferentes profecías que se encuentran en ese libro, especialmente lo que se refiere a los tiempos y los días en los que estamos viviendo. ¿Ok? ¿Qué relación tiene esta pandemia? ¿Qué relación tiene esta movilización de más de 7.000 millones de personas en prácticamente el mundo entero en cuarentena? ¿Y cuáles son los pasos que parecerían hacer una mímica a lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis? Pero para empezar, quiero primeramente presentar un concepto. Lo he titulado esta primera presentación Programación límbica del miedo. No programación bíblica, sino programación límbica del miedo. En otras palabras, cómo el miedo es programado. En cada cerebro humano tenemos el sistema cognitivo y el sistema límbico. El sistema cognitivo está mayormente centrado en el lóbulo frontal, donde razonamos y tomamos decisiones de acuerdo a nuestro razonamiento. El sistema límbico es un sistema de emociones y sentimientos, de imágenes asociadas con emociones y sentimientos, y normalmente las respuestas del sistema límbico están de una u otra manera preprogramadas durante experiencias desde cuando estamos en el vientre de la mamá hasta aproximadamente los 7 años. A partir de los 7 años en adelante, el sistema cognitivo de razonar, de meditar en algo, empieza a desarrollarse más firmemente. Entonces es cuando podemos introducir, por ejemplo, en el colegio, ciertos conceptos de razonamiento para los niños que ya tienen 8 o 9 años, etcétera, que previamente no podían entender. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en una situación en la cual estamos emocionalmente muy unidas a esa situación, en muchos de los casos no es la razón la que domina la respuesta, sino el sistema límbico. Y lo crean o no, en ese momento no eres un hombre de 40 años o una mujer de 50 años actuando, sino un niño o una niña de entre 0 y 7 años, porque tu respuesta está basada en los archivos acumulados por los primeros 7 años de tu vida. Ok. ¿Por qué quiero empezar presentando la programación límbica del miedo? Porque para movilizar 7.000 millones de personas de la manera que se ha movilizado con el COVID-19, con la declaración de la Organización Mundial de la Salud de pandemia, etcétera, el hecho de que hayan parado absolutamente toda área de deporte, entretenimiento, em, servicios no básicos, etcétera, el impacto va a ser terrorífico después de que pase la cuarentena. Pero, y ya hablaremos de ello cuando estudiemos más los diferentes capítulos, capítulo 18, capítulo 17, capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a estudiar el capítulo 11, el capítulo 10, el capítulo 9 y el contexto de ello. Pero el mundo ha sido movilizado en una combinación de miedo y orden mundial. ¿Cómo se preprograma el sistema límbico? De hecho, yo estoy convencido de que esta reacción mundial es una reacción en realidad que ya estaba preprogramada. ¿A qué me refiero con ello? La era del terror, de la era moderna, la era del terror, para aquellos que estábamos vivos, nos acordaremos de ese día en septiembre 11, donde las dos torres gemelas de Nueva York, del Trade Center, cayeron en fuego hacia abajo. Lo que mucha gente no sabe es que hubo otro edificio llamado el edificio 7, que también cayó, a pesar de no haber sido golpeado con ninguno
de los aviones. En 1898, Morgan Robertson escribió un libro. En inglés se tituló The Wreck of the Titan, o El naufragio de El Titán. Fíjese la coincidencia. Son aproximadamente 13 años antes de que el Titanic se hundiera. 13 años antes. Sin embargo, Morgan Robertson, en su libro, da detalles de medidas de un barco enorme, que prácticamente coincide con las medidas que luego, 13 años después, tomara el Titanic. Le llamó el Titán al barco de su libro. Y en el océano Atlántico, en la parte norte, se hundió golpeando con un iceberg y hundiendo, naufragando, y el número de personas que perecieron por encima de los 2000 prácticamente está paralelo al número de personas que murieron con el Titanic. Esto ocurrió 13 años antes. El libro fue escrito 13 años antes. El Titanic se hundió 13 años después, en el 1911. Cuando yo era pequeño, en la biblioteca del colegio tenían los cómics de Asterix y Obelix y también unos cómics españoles de F. Ibáñez que se titulaban Mortadelo y Filemón. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo han escuchado. En España son muy populares. Y en 1993, en estos cómics de Mortadelo y Filemón, una agencia de detectives, iban a Nueva York. Y si se fijan en la imagen, estos son 8 años antes del derribamiento de las torres. Si se fijan en la imagen, ven ahí las dos torres y un avión golpeando en la zona alta de las torres. 8 años antes. Pero no fueron los únicos. En abril del 2001, en unos dibujos animados llamado Johnny Bravo, si ven en la imagen, esos dos caracteres se están golpeando y hay un póster en la pared. Y en el póster en la pared es una de las torres gemelas, y pone Coming Soon. Coming Soon significa viene pronto. Y era el 27 de abril de ese mismo año. Meses después caerían las torres. Esto se llama un mensaje subliminal que solo es captado por el sistema límbico. En otras palabras, tú estás mirando estos dibujos animados o estás leyendo el libro de Mortadelo y Filemón y hay detalles en ese cómic que están entrando tan solo perceptibles por tu sistema límbico, pero no por tu sistema cognitivo, no porque estás razonando. En el momento en el cual lo estás viendo, tú no te das cuenta de esos detalles. Sin embargo, esos detalles han quedado ya impregnados en tu mente. De hecho, si alguna vez vistes estos dibujos animados, Johnny Bravo, y vistes este capítulo en particular, seguramente ese día no te diste cuenta del póster de atrás donde estaban las torres incendiándose y donde ponía Coming Soon o Viene pronto. No te diste cuenta, tú no te diste cuenta, pero tu sistema límbico sí lo aceptó y lo almacenó. ¿Ok? Son imágenes que estaban ya pre-almacenadas. Evidentemente, uno de los más famosos también en 1997, Los Simpsons. Son famosos por averiguar muchas cosas del futuro. Y aquí, como ven, hay una revista en la cual hay una oferta para ir a Nueva York por $9. Y pueden ver ahí el 9 y el 11. Y el 11 lo hacen las dos torres. 9-11, septiembre 11. En 1983, un libro, Así sufre Latinoamérica. Arquitectos e ingenieros, 911truth.org. Es una organización precisamente de eso, arquitectos, ingenieros e incluso pilotos de avión que encontraron el concepto de las torres cayendo difícil de tragar, difícil de asimilar, basado en lo que ellos sabían en su profesión de arquitectos y de ingenieros.
Aquí os pongo la página web ae911truth.org. Hay un montón de vídeos, entre ellos expertos en demolición, que cuando vieron caer el edificio 7, no las dos torres, no la norte y la sur, sino el edificio 7, que muchas personas no saben que cayeron. Cuando le mostraron el edificio 7 a expertos de demolición asistida para edificios, en el momento de ver esas imágenes, esos expertos, sin saber que pertenecían esas imágenes a los eventos de septiembre 11, rápidamente dijeron, bueno, esto es una demolición controlada. Y cuando les dijeron, bueno, pero esto es en el septiembre 11, dijeron, no, pero si no son ninguna de las torres. No, esta es una torre llamada Torre 7 que también cayó. Y estos expertos dijeron, bueno, eso es imposible. Y la razón por la cual es imposible es para tirar un edificio así, necesitas por lo menos entre 1 y 2 meses de trabajo para colocar todos los explosivos antes de antes de tirarlo. Entonces tenemos expertos, arquitectos, ingenieros, expertos de demolición, pilotos que volaban el mismo avión que supuestamente golpeó contra las torres, el mismo tipo de avión, dentro de un simulador, a la velocidad que supuestamente golpearon los edificios. Más de 30 pilotos, con experiencia de vuelo en esos aviones, poniéndose en un simulador, teniendo 2 intentos cada uno, y de 30 pilotos, 2 intentos cada uno, y con horas de experiencia en esos mismos aviones, de 30 pilotos, ninguno de los pilotos fue capaz, en el simulador, de golpear con el avión en el edificio. Ninguno de ellos. Y tenían experiencia. No eran como la historia oficial nos decía, terroristas que simplemente tenían una licencia de piloto privado, de una avioneta. Entonces hay muchas cosas que cambiaron a partir de septiembre 11. Muchísimas cosas que cambiaron. Pero sin embargo, muchísimas cosas que, como decía Shakespeare, algo huele a podrido en Dinamarca. Y muchas libertades fueron quitadas con el evento donde murieron más de 5.000 personas. Programando el sistema límbico. Tenemos ahora una pandemia, pero aquí simplemente os voy a poner una muestra. Yo no he visto estas películas, simplemente he mirado en el internet que me dieran, digamos, un ejemplo de las películas que en los últimos años, en las últimas décadas incluso, han ido, podríamos decir, programando o profetizando el evento de una pandemia, y no solo eso, sino la respuesta mundial de la gente. ¿Ok? Entonces tenemos esta película, Contagion se llama. Esta de aquí, Outbreak, I'm a Legend, The Andromeda Strain. Todos son películas, y esto es simplemente una pequeña muestra. Hay películas de pandemias con zombies, todos en busca de una vacuna, el fin del mundo, todos en pánico por las calles, todos entrando en los supermercados y robando, golpeándose en los supermercados, entrando en las casas de los unos y los otros. Todos películas de ese tipo, ¿ok? De una pandemia. Entonces, quiero mostrarlos hoy algo. Y es el uso de las cámaras. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú ves una película o un anuncio de televisión, por ejemplo, esto lo puedes hacer la prueba en un anuncio de televisión. Lo que puedes hacer, normalmente los anuncios de televisión duran entre 15 y 30 segundos. Entonces lo que puedes hacer es quitarle el volumen a ese anuncio. Quítale el volumen, y lo único que quiero que veas, como experimento tal vez, es cada vez que el ángulo de la cámara cambia. O sea, en otras palabras, cada vez que hay un ángulo en un lado, en otro, cambio, 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 cambio. ¿Ok? Por ejemplo, si alguna vez has visto una presentación, digamos el discurso de Donald Trump o un sermón en la televisión, y en ese sermón o ese discurso tienen 3 cámaras. Entonces hay una persona en la mesa de mezclas que cada
cierto periodo de tiempo te pone cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 1, cámara 2, cámara 1. Y lo hacen cada periodo de tiempo. Ok. Cuando están haciendo un anuncio, hay un cambio de imagen, cambio de ángulo cada menos de 2 segundos. Pa, 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 pa. Eso tiene un porqué. Y la razón por la cual lo hacen tan rápido es porque tu sistema cognitivo, que está basado en el lóbulo central, no puede registrar un cambio tan rápido. Es como estar mirando por la ventana de un tren y pasan todos los árboles rápido, 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 y tú estás mirando. Entonces, tus ojos no pueden enfocarse porque van pasando los árboles tan rápido que no se pueden enfocar. Entonces llega un momento que ya estás mirando pero no estás viendo nada. Es como que estás desconectando. ¿Ok? Esa desconexión se genera con un movimiento de diferentes cambios de ángulo. ¿Ok? Por ejemplo, si tú tienes en un anuncio, le quitas el volumen y tú te vas a dar cuenta que cada 1, 2 o máximo 3 segundos hay un cambio. ¡Pa! Una chica entra a la habitación. ¡Pap! El calcetín. ¡Pap! El perrito. ¡Pa! El detergente. ¡Pa! La cafetera. Están anunciando algo. ¿Ok? Y van cambiando. ¡Pa! 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 Continuamente. Lo tienen que hacer en 30 segundos. Entre 20 y 30 segundos. Y lo que hacen con la cámara es desconectar tu sistema cognitivo. Lo desconectan. Porque va tan rápido que lo desconectan. Lo mismo hacen en las películas. El cambio en las películas, por ejemplo, una película de acción puede ser en menos de un segundo. Depende en la parte de la película que estemos, puede estar en menos de 30, de un segundo. Están cambiando. Cámara aquí, cámara allí, cámara aquí, cámara allá. Cambio, 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 cambio. Y normalmente en las películas no llega más de 5 segundos. Van cambiando, van cambiando, van cambiando. Imagínate dos personas hablando en un tren. Y están hablando la una a la otra. Están imagen al tren, imagen a los pasajeros, imagen a una de ellas, imagen a los dos, imagen a la otra persona, imagen a los pasajeros. Continuamente están así. Tú simplemente quítale la voz y te das cuenta cuántas veces están cambiando la cámara. ¿Ok? El ángulo de la cámara. Eso hace que nuestro sistema cognitivo de razonamiento se desconecte. Significa que el sistema límbico está chupando todo lo que nos están metiendo sin pararlo y analizarlo si en realidad le deberíamos estar dejando entrar o no. Bien. Hasta aproximadamente el año 1998, 1999, sí, yo era un total adicto a las películas. Un adicto a las películas. Yo me podía ver 3, 4 películas en maratón seguidas, ¿ok? Y hubo una película en particular que vi que años después alguien me mostró algo de esa película y yo nunca me había dado cuenta. En esta película, uno de los personajes le habla al otro personaje, es una película bien famosa, por cierto. Un personaje le habla al otro personaje y le dice lo siguiente. Le dice, ¿tú crees que Dios te ama? Dios no te ama. ¿Tú crees que Él murió por ti? Él no murió por ti. Él te odia, es un egocéntrico egoísta, Él te odia. Yo conocía esa película y no me podía creer que eso había sido dicho en la película. Ahora que sepas lo siguiente. Cuando estás viendo esa película ya, para el tiempo en el cual esa persona está diciendo eso, tú ya has desconectado tu sistema cognitivo. Tú ya no estás filtrando lo que está entrando. Está directamente entrando al sistema límbico, que es el sistema de respuesta emocional. Bien. Ese actor no le estaba diciendo esas cosas al otro actor. En realidad, por el hecho de que tu sistema límbico lo está absorbiendo sin filtro, es como si ese actor te lo estuviera diciendo a ti. ¿Qué te está diciendo? Dios no te ama. ¿Crees que murió por ti? No murió por ti. Él es un egocéntrico. Tú no vales nada. Y sin saberlo, sales de la película y vas a la casa. Pero va a llegar un momento en el cual emocionalmente tu vida va a dar un vuelco. Te va a dejar la novia, te va a dejar la esposa,
etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú escuches de alguien que trate de razonar contigo y te diga que Dios en realidad te ama, ¿tú sabes lo que le vas a decir? Dios no me ama. ¿Qué dices que murió por mí? ¿Que murió por mí? No. Él es un egocéntrico. Y no te das cuenta que lo que estás haciendo es repitiendo de la manera en que te han programado a través de Hollywood. Ok. Hollywood ha hecho un enorme trabajo de programación de cómo 7.000 millones de personas han de responder a una pandemia. El trabajo ha sido genial de programación. La programación del miedo, la respuesta de pánico. ¿Ok? Entonces, en estos momentos en los cuales hay tantos y tantos millones de personas en sus casas, el Internet está a punto de colapsar. ¿Por qué? Porque la gente está en sus casas viendo Netflix, viendo más películas, viendo más noticias, siendo programados todavía más. Y no se van a dar cuenta que cuando ciertos eventos sean todavía más duros, porque eventos más duros están por venir, sus reacciones no van a ser reacciones basadas en el raciocinio, van a ser reacciones basadas en una respuesta límbica, porque hemos dejado que ese sistema límbico sea manipulado por imágenes, medios de comunicación, películas y el terror de las redes sociales, etc. Es mi recomendación para vosotros, según empezamos con este webinario, de mirar los eventos en la última hora o en el último minuto para la medianoche, debería decir, que empieces a desconectarte de lo que es esa información plagada de miedo, esa información plagada de, de- de programación realmente límbica. ¿Ok? Vas a necesitar las Biblias para este webinario. Y aparte de eso, decirte lo siguiente, que en realidad no vas a necesitar tener un conocimiento previo. Y la razón por ello es la siguiente, porque estoy convencido que en estos momentos aquellos que llevan 20 años estudiando el libro de Apocalipsis se van a beneficiar evidentemente de este estudio, pero estamos en tal tiempo en la historia del ser humano que Dios va a hacer para aquellos que nunca han escuchado este libro, que nunca han estudiado la Biblia, va a hacer que su entendimiento se acelere y en lo que nos ha costado a muchos de nosotros 20 años en entender, a otros les van a costar 20 minutos. ¿Ok? Porque estamos en la última hora. ¿Ok? Bendiciones.